gracias, compañero. Vamos a conversar en detalle sobre este tema. Sumamos a nuestro analista Martín Guerra, es dirigente del Partido Izquierda Socialista, escritor y docente universitario. Martín, ¿cómo le va? Es un gusto saludarle. Muy bien, muchas gracias. Saludos también para ustedes. La primera pregunta en esta entrevista y conversación, Martín, ¿qué periodo empieza a vivir Perú desde esta fecha y con terminación supuesta para el 31 de diciembre de este año a partir de la entrada de Estados Unidos y sus tropas? Bueno, hay varias cosas que decir ahí, pero además de la información que ya muy bien ustedes han difundido sobre las resoluciones legislativas 31.757, que permite el ingreso de tropas militares, medios náuticos y también aéreos, está también la resolución legislativa 31.758, que es la que coloca las fechas y los procedimientos para ingresar. No solamente ingresa personal, sino también armamento de guerra, y eso hay que señalarlo. Muchos de estos armamentos de guerra fabricados por la empresa multinacional estadounidense Colt, ¿no? Es armamento para entrenamiento, para operaciones especiales, para lugares cerrados y lugares abiertos. Por ejemplo, estamos hablando de fusiles M4, que son los fusiles que usa por encima de todas las armas comunes la infantería norteamericana, no solamente para sus ejercicios, sino, recordemos, para sus intervenciones militares en varias partes del mundo. Están trayendo cañones cortos, pistolas como la M9, la Glock, ¿no? De 9 milímetros, están trayendo lanzagranadas, también están trayendo material de artillería. Entonces, este es un entrenamiento, es la justificación que se ha dado, pero también es una medida disuasiva para, digamos, intentar golpear en el ánimo de nuestro pueblo organizado, que no va a dejar pasar esta dictadura como la denominamos nosotros y como la denomina el pueblo, y que está dispuesto a, obviamente, retroceder, como se ha dado en los últimos tiempos, para poder reorganizarse y seguir avanzando. El gobierno ha pensado tal vez que habían derrotado las manifestaciones. Creemos que no lo piensa, ¿no? Lo decimos por sus aires de triunfalismo, porque si no, no se hubiera dado esta medida, pensamos que es una medida táctica. Pero vamos un poco a la historia. No es la primera vez. Aquí se han permitido el ingreso de tropas militares norteamericanas, y no solo norteamericanas, muchísimas veces. Incluso analistas internacionales y también peruanos sustentan que aquí hay bases militares norteamericanas no oficializadas. El gobierno dice que no, y los Estados Unidos dicen que no, pero sí aceptan presencia de elementos y algunas oficinas antinarcóticos y de asesoramiento militar. Entonces habría que redefinir qué es una base militar, porque si hay personal permanente de inteligencia norteamericana que tiene su seguridad militarizada, estamos hablando de una base militar. No necesariamente tiene que ser un cuartel. Y de esas tenemos decenas, principalmente en la Sierra Central y en la selva, en el oriente. Entonces, lo primero es eso, es una medida disuasiva. Lo segundo, amenaza los países que tienen modelos políticos distintos en la región o que están encaminándose hacia modelos distintos, como el caso de Colombia, y otros que ya tienen experiencias de varios años, como Bolivia, también Justamente el sobre Brasil, eso, ¿no? Martín, sí, quisiera insistir en ese tema y es otro de los aspectos importantes a mirar aquí en esta llegada de estas tropas estadounidenses. Y bien resaltaba usted, con armamento de guerra además, ¿qué significa para América Latina este despliegue en Perú, sobre todo en el momento político que estamos viviendo? Veíamos una cumbre de jefes de América del Sur hace apenas 2 jornadas en Brasilia, ahora en Perú esta información y los hechos que ya se empiezan a dar en el terreno, ¿qué significan para América Latina, para América del Sur? Es claro que los Estados Unidos no van a permitir en todo lo que puedan realizar que los países dignos avancen hacia modelos políticos y económicos distintos. Es por eso que el golpe de Estado del presidente Castillo era tan beneficioso para ellos. Esto ocurrió el 7 de diciembre del 2022. No podían permitir una alianza con las diferencias que se puedan dar y que se han notado ayer y en los días anteriores en las reuniones que se han estado dando de unidad e integración latinoamericana, en pos de tomar decisiones importantísimas para los pueblos. No podían permitir que el Perú también se sumara, porque es una zona geoestratégica que unifica económica y geográficamente, y las potencialidades en recursos que esto significa a todo el subcontinente suramericano. Y es por eso que están también, de alguna manera, doblegando al gobierno de Chile. Hemos escuchado las lamentables declaraciones del presidente Boric respecto a Nicaragua y a Venezuela, e incluso al conflicto ruso-ucraniano,
con una posición que parece que es el altavoz de la posición de los Estados Unidos. Entonces, para ellos es importante tener esta presidenta de facto, la señora Boluarte, y al verdadero presidente que representa los intereses fácticos, que es el señor Otárola, como los que permiten el ingreso de estas tropas con una cantidad inusual. Eso sí, la cantidad de personal militar que está viniendo es inusual. No solamente esto es importante decirlo, para amedrentar a las poblaciones peruanas. El Perú tiene 25 regiones. Este personal va a practicar en 13 regiones, la mitad. Y esas regiones son, por ejemplo, Ayacucho, Apurímac, Cusco, regiones de gran conflictividad social y donde nuestro pueblo ha participado en jornadas de protesta. También está la selva, Loreto, Cayali, San Martín, ¿no? Pasco en la sierra. Entonces están en Lima y en el Callao también, ¿no? Entonces la idea es amedrentar, lograr la disuasión, entrenar a este personal que organismos internacionales han señalado que han actuado como en guerra, como si se tratara de reprimir a terroristas y han matado casi 70 personas, sino también generar una expectativa en los países limítrofes que están yendo por la unidad latinoamericana y por los cambios para que retrocedan o pongan en tela de juicio sus propios contenidos programáticos de gobierno. Pero no es solo eso, yo diría que tenemos que revisar también el tema económico. El Perú, a finales del año pasado, puso en discusión un presupuesto en defensa y ahora en dictadura no hay claridad de los 2.000 millones de dólares que se aprobaron. Y según las últimas compras que ha estado haciendo tradicionalmente el Perú, especialmente en los gobiernos neoliberales de Alejandro Toledo, de Alan García, de Kuczynski, se ha comprado a organismos, empresas multinacionales de armamento, entre ellos la Colt, recomendados por la OTAN, en esta apertura que está teniendo la OTAN para apoderarse también de países latinoamericanos. Recordemos la relación con Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es preocupante. Puede significar que estos ejercicios sean para generar partidas de compra de armamentos, ahora que Estados Unidos necesita tantísima liquidez y la industria armamentística es una de las más grandes del mundo, por no decir la segunda, después de la industria de salud, ¿no? Entonces, esto es importante también analizarlo y darnos cuenta entonces que la medida tomada afecta a las movilizaciones en nuestro pueblo, además de burlar la soberanía y la dignidad del pueblo peruano. En segundo lugar, pone en peligro las democracias de nuevo tipo en Sudamérica que buscan la integración y nuevos modelos económicos. Y en tercer lugar, ponen en peligro el presupuesto de defensa que pagamos todos los peruanos para seguir enfeudándonos económicamente con el imperialismo norteamericano, pero táctica y militarmente con Estados Unidos y la OTAN. Tenemos que tener en cuenta estos aspectos. En un escenario que comienza a cambiar y hay que irlo evaluando además a medida que vaya pasando el tiempo, que esas tropas se afiancen en el país, que ese armamento pueda verse sobre el terreno, en qué cantidades se representa y lo que nos advertía además Martín, lo que significará en la práctica para América Latina. Le agradecemos por estar con nosotros, por su tiempo y por sus opiniones. Qué bueno que nos acompañó. Gracias a ustedes. Vamos a informarles además en Bolivia las autoridades...